Hola a todos, mi nombre es Sandy. El día de hoy estoy con Ale, una emprendedora mexicana acá en Shanghai, China. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Andy. No, un gusto tenerte aquí. Bueno, y te quería preguntar si nos podías platicar un poco de tu trayectoria, de cómo decidiste venirte para acá, para China y decidir emprender, vaya. Sí, mi trayectoria es bastante larga, porque yo empecé a estudiar chino ya que estaba muy grande, ya me había graduado, tenía trabajo y todo. Hice varios proyectos en México mientras estudiaba chino y llegó un punto en donde tuve la oportunidad de venir a China a estudiar. He estado yendo y viniendo varias veces y así por varios años hasta el punto que tuve la oportunidad de venir a estudiar una maestría. Terminé la maestría y pues me tocó emprender. ¿Y qué te inspiró a emprender? Pues no, más bien no es como inspiración, sino son varias circunstancias que se dan, ¿no? Por una parte, yo siempre he tenido ese espíritu por hacer cosas, entonces en el concepto de emprendimiento creo que lo que conocemos está muy acotado a una startup, ¿no? Es lo primero que la gente se imagina, pero emprender es mucho más amplio. Entonces yo siempre fui una emprendedora social, en mi comunidad, en mi universidad, en mi lugar de trabajo. Entonces siempre tuve ese espíritu. Yo desde muy joven tuve negocios para hacerme de dinero. Y entonces cuando me gradúo y quiero insertarme en el mercado laboral en China, en el espacio que yo quería ocupar, no había ninguna oportunidad, ¿no? Y sobre todo porque yo de edad ya era mucho más grande de ser contratable. Entonces, digamos que por circunstancias, errores, por ejemplo, de los agentes de visa, ¿no? Que pudieron haber tramitado mi caso fácil, después descubrí, pero pues no, o sea, La no se vida te cierra. enfocó a emprender. Aquí en China sí. El emprender ya estaba, digamos, en el pipeline de las cosas que quería hacer en la vida, Okay. solo que como muchas otras cosas que he hecho se adelantó 10 años. Entonces por eso tengo esta empresa en particular. ¿Y de qué es tu empresa? ¿De qué? eBailing es una empresa que lleva el título o el apellido de consultoría en asuntos de comunicación en chino. Okay. Yo lo traduzco como comunicación intercultural. Eso también es fortuito, entonces como que hay que verle el matiz de a la hora, tú sabes, en China tienes que registrar la empresa y hay varios tipos de empresa y dentro del área de consultoría hay diferentes tipos. Entonces eso es muy importante que los emprendedores tomen en cuenta y lean y se interesen por saber, porque eso es lo que va a restringir lo que puedes hacer. Entonces si no tienes un buen agente que te asesore, que te ayude, realmente sí es ponerte, digamos, una piedra en el camino desde el inicio. Entonces, los consultores que yo contraté para que me ayuden, porque yo puedo leer chino, pero hay términos legales Sí. que hay que tener, o sea, esto es como ser muy cuidadoso y sobre todo, pues yo estaba pagando la experiencia. ¿No? Entonces ellos han visto cientos de casos como el mío, entonces me pidieron muchos papeles Okay. míos, me preguntaron cuál era mi negocio, porque yo en ese momento yo estaba haciendo cosas que suenan como emprendimiento. Yo ya tenía proyectos de negocio corriendo antes de tener la empresa. Entonces, por eso la registramos con ese apellido de consultora cultural y en el área de las cosas que puedo hacer muchísimas cosas. Y también, Ale, para los que no sepan, tiene su podcast, Encuentros. ¿Y cómo nace esa idea? De cómo nació este proyecto, aparte del negocio que ya tienes. Es un proyecto largo que se estuvo cocinando en mi cabeza por 2 años. Entonces creo que también eso hay que mencionarlo. Perdona que te pregunte, ¿cuántos años llevas acá en Yo China? llevo en China en total, ya estoy llegando a 10. Ah, Y ok. en Shanghai ya cumplí los 7, voy para 8. Ah, muy bien. Sí, tengo mucho tiempo en China y eso es como algo que me interesa mucho compartir con los emprendedores, de que muchas veces, como decimos los mexicanos, se nos cuecen las habas, queremos que la primera idea que pasa por tu cabeza ya la quieres implementar porque hay todo esta como marco moral de qué es un emprendedor o qué debería de ser un emprendedor, que es totalmente falso. Sí. Las cosas que son sólidas no pueden suceder si no estás listo. Y hay muchas circunstancias que no están en tus manos. Entonces, yo tenía la idea del podcast por muchas razones también, por mi trayectoria profesional, por mi carrera, por mi carácter, por mis cualidades físicas. O sea,
O sea, no puedes negar. Parte de el poner un servicio, un producto en el mundo tiene que ver con cuál es tu función vital, ¿no? El ikigai y todo esto, ¿no? Entonces yo estaba dándole vueltas en mi cabeza, diseñando, escribiendo, haciendo esquemas, y hasta que vi que estaban las circunstancias propicias, sobre todo el aspecto técnico y el financiero, me lancé a hacerlo. Siguiendo en el tema del podcast, ¿y cómo seleccionas tú a tus invitados? ¿Qué entrega tu podcast? Encuentros, un nombre muy bonito. Tú lo que quieres transmitir son qué tipo de experiencias de cada invitado. Este podcast yo lo hago pensando en la gente joven, sobre todo en un programa que brinde claridad, que va más allá de información, que dé esa sensación de que se puede, porque yo cuando estaba en mi camino no tuve esas herramientas. Entonces yo me hubiera ahorrado muchos tropiezos de haber sabido, ¿no? Entonces yo era muy curiosa, no era por falta de interés, pero no había información. Entonces yo lo que quiero es acercar ese tipo de conocimiento o de oportunidad de enterarse y de reflexionar a un público que está dentro y fuera de China, que es joven, que está interesado por los asuntos internacionales, particularmente lo que concierne a nuestros países, China y Latinoamérica. El otro, eso es como el grado más profundo, ¿no? Entonces siempre en las entrevistas, como desde quién invito, cómo diseño las preguntas y cómo organizo las preguntas de entrada y de salida, siempre está pensado en esa persona, ¿no? que nos está viendo. Y el otro nivel tiene que ver con este orgullo que debemos de tener, que el español y el chino son los idiomas más importantes del mundo. O sea, en cuestión del número de hablantes, somos una inmensidad, pero no estamos representados a la par en los medios digitales. Entonces es un poco de, bueno, yo puedo consumir cosas en otros idiomas porque he estudiado otros idiomas, pero ese gusto se lo puede dar todo el mundo, soy consciente de eso. Entonces, es un servicio llevar esa información y hablar también de nuestros temas, porque el idioma también es como todo un compendio de filosofías. Entonces, hay cosas en unos idiomas que son muy valiosas, pero que están metidas en ese universo filosófico, cultural. Entonces, nosotros hablamos de nuestras cosas. Entonces, por eso es importante usar nuestros idiomas. Y en una parte como tercer punto mucho más comercial o práctico, o sea, ¿por qué la gente debería de ver mi programa? Porque es una clase gratis de español o de chino. Tiene los dos subtítulos. Sí, claro. Sí, vi. Y viene información y referencias y tienes todo el crisol de todas las maneras de hablar español y de chino. Entonces eso es muy valioso, es algo que yo también digo, si hubiera tenido eso a la mano, es muy bueno. También es un poco por el amor a apoyar a la comunidad, porque eso se vuelve una plataforma natural de promoción muy específica para productos y servicios. Entonces, pues hay que construirlo, o sea, todo el mundo estamos en esa, yo conozco muchos emprendedores como tú que traen sus servicios y productos, pero no podemos hacer más que lo que somos, ¿no? Pequeñitos, y nos cuesta mucho trabajo unirnos. Siempre se necesita una plataforma que unifique o que soporte, entonces también es construir eso. El podcast Encuentros no es el único proyecto de negocio que he emprendido yo en la vida o en China, pero siempre mis negocios tienen como esa línea vital de tener ese sentido de generar espacios. Sí. Bueno, y entrando un poquito al tema de China, ¿qué dificultades o qué desafíos has tenido tú con la cultura china? ¿Te costó acostumbrarte a la cultura de ellos o fue...? Esa pregunta no sé si la puedo responder como de desafíos, porque yo desde México ya era muy china. Concuerdo con eso. Sí. Yo en México me sentía un poco como pez raro. Sí. Entonces, sí, llegué a China y dije, creo que estoy con los míos. La barrera de idioma, cuando yo llegué a China, yo no la tenía, porque yo ya había estudiado bastante chino. Yo ya traía, la primera vez que vine, traía bases de HSK1 que te permiten moverte por una ciudad internacional como Shanghai. Y la segunda vez que vine, yo ya traía el HSK4, estaba buscando el HSK5. Entonces, todo lo que es cotidiano es fácil para ti, ¿no? O sea, estaba yo ya en el camino de cosas más elaboradas como seguir una clase en chino. Eso es lo que estaba haciendo yo.
Desafíos, yo creo que son comunes a todos. Un poco uno está siempre en la búsqueda de quién soy y qué lugar debo ocupar y qué debo de hacer con mi tiempo, con mi energía, que es limitada. Pero eso es, creo que algo que llevamos todos siempre, ¿no? De estar diciendo, bueno, una cosa es lo que yo quiero llevarle al mundo y otra cosa es lo que el mundo necesita de mí o cree que puede utilizar de mí. Claro, porque es muy diferente. O sea, tú te puedes proyectar de cierta manera, pero no dejas de, en los ojos de la gente, por más que te esfuerces, tienen ellos una preconcepción sobre qué es una mujer latina, qué es una mujer joven o en mi caso vieja, ¿no? Entonces, o sea, como que tienes que trabajar con lo que existe. Yo no lo llamaría de dificultades, simplemente es los retos de trabajar con lo que existe, pero también al mismo tiempo las oportunidades. Sí, los estereotipos son muy fuertes y van más allá de la voluntad de las personas. Entonces y la otra también es aprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, no hay que ser tan... Hay que encontrar el punto medio entre perseverar, porque esa es una cualidad de los emprendedores que muerden una idea como pitbull y no la sueltan. Pero también algo que yo he desarrollado en China es esa sabiduría de soltar, porque la cosa que tú tengas prendida en la mano te está ocupando el espacio de tu mano. Entonces hay que soltar las cosas que no funcionan y eso es un poco conectando con lo siguiente del emprendimiento, que muchas personas tienen esta idea falsa que emprender tiene que ver mucho, o se hace mucho énfasis en las cualidades personales. Es que le tienes que echar ganas, es que tienes que creer en ti. No, tú tienes que saber matemáticas, primordialmente. O sea, si tú no entiendes álgebra básica, por favor, no uses capital de nadie, aunque sea tuyo. Porque finalmente todos en la vida, en el mundo, en nuestras ciudades, somos un pequeño elemento dentro de un ecosistema. Todo mundo, con nuestro consumo y con nuestra creación de valor, estamos generando el bienestar para los demás. Entonces, si tú quieres ser emprendedor porque pues tu papá, tu abuelo, tu amigo, la cultura y esta oportunidad totalmente romantizado. Y sobre todo donde yo vengo y en la época en donde cuando yo era universitaria, había todo este impulso que tiene un sentido, o sea, responde a una necesidad, pero desgraciadamente se pierde el sentido porque lo que había es gente que quería aprovechar los fondos que el gobierno planteaba. Entonces, si tienes una empresa que de entrada su modelo de negocio es captar fondos de gobierno, eso no es una empresa, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes de eso, porque está bien y es estadísticamente inevitable que fracases, pero tienes que ser muy consciente de que estás utilizando o desperdiciando recursos que se pudieron haber aprovechado para otra cosa. Es decir, los jóvenes que nos están escuchando, que a los 18 años que terminan la preparatoria dicen, yo quiero emprender, yo diría sí, yo tengo amigos que estudiaron un semestre en la universidad y lo dejaron porque dijeron, mi camino es emprender y se dedicaron cuerpo y alma a su negocio. Pero si te va mal, tienes que entender que todo ese tiempo que batallaste por crear un negocio y que no funcionó, toda esa energía vital que tú estás llevando al mundo no fructificó. Entonces, bien hubiera sido mejor que te detuvieras, que regresaras a la universidad o que trabajaras, porque generas valor. Sí. O acumulas conocimiento que luego puede expandir tu energía, porque digamos hay toda una filosofía detrás de qué es el dinero y eso creo que ayuda a veces a facilitar cómo entender tu modelo de negocio. Es decir, tú necesitas capital, conocimiento y tiempo para generar algunas cosas o tu proyecto, entonces es más fácil verlo como energía o fuerza que como monetario, porque las monedas son un referente del valor, no valor. Es diferente, ¿no? O sea, es decir, yo te puedo decir, este café, producirlo cuesta 5 yuanes,
pero el precio es de 30. Entonces, ¿cómo tanto cambio? Bueno, una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Ajá. Entonces, Depende de cómo lo veas. no, se mide diferente. Se mide diferente. O sea, los precios cambian, el valor es la energía que está puesta en esto. O sea, el valor del café puesto en Shanghai es la acumulación de las manos que piscaron las cerezas del café, las piernas que lo bajaron del cerro, la máquina que lo limpió, el sol que lo secó, el transporte que lo trajo hasta aquí, toda la cadena, la energía eléctrica para tostarlo. Entonces todo eso se acumula en el valor. Todas esas personas que estuvieron en la cadena dedicando su energía, su fuerza para mover el proceso de producción, todo eso suma el valor de las cosas. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, porque tu valor, la capacidad que tienes de generar valor es limitada porque solo tienes una vida, y además de que la intensidad de energía que tienes cambia a lo largo de tu vida. O sea, va a llegar un momento en donde por más que quieras ya no vas a poder impregnar valor. Entonces, cuando tú tienes, sobre todo la gente joven, por eso las personas nos ponemos muy nerviosas cuando somos adolescentes o estamos en la universidad buscando nuestro camino, porque al final es eso, es en dónde voy a poner mi energía en el momento que es más luminosa, porque la tienes en abundancia y la tienes en intensidad. En un mundo más globalizado, ¿cómo crees tú que la comunicación intercultural nos puede unir como países? Ese es otro concepto que, con todo el respeto, voy a tener que un poco cambiar. Y creo que puedo hacerlo justamente siempre digo que soy consultora en comunicación intercultural. Después de leer y de ver y de trabajar, me doy cuenta que bajo el concepto de comunicación intercultural se entienden cosas que son muy distintas. Pero para responder, sobre todo con el sentido profundo de la pregunta y para tener impacto al público, yo diría que lo más importante es tener conciencia global. Porque comunicación intercultural, puedes decir, es, bueno, cómo tomar el café o tomar el té chino cuando vienes a China. Pero eso es el cascarón. O sea, si tú quieres tener realmente éxito, tiene que ver con algo que no puede venir de fuera. Es decir, tienes que ser una persona educada, cálida, amable, atenta, observadora, crítica, creativa, para entonces poder operar en un mundo internacional. O sea, por más que hayas leído libros y que hayas visto las diferencias culturales, o sea, hay cosas que las sabes, pero que no las entiendes. Entonces, para entender, tú tienes que haber generado esa visión propia interna de, a ver, tú estás frente a alguien, ¿cómo lo sientes? O sea, por más que tú hayas hecho tus técnicas de rapport para generar guanxi con el chino, a ver, sé honesto, tú sientes esa relación fría. Entonces, intenta observar, intenta percibir en todos tus sentidos qué está pasando para poderte posicionar desde el punto de vista que tú tienes o quieres, ¿no? Entonces yo invitaría a las personas más que nada a desarrollarse, o sea, a acumular las cosas que no son transferibles. O sea, en esta vida te pueden despojar de tus joyas, de tu bolsa de marca, te pueden quitar tu pasaporte, sacar de tu país, pero lo que tú llevas en el alma y quién eres, no te lo pueden quitar. Exactamente, y eso es el gran diferencial entre literalmente sobrevivir o no sobrevivir, tener un trabajo o no tener un trabajo, hacer el negocio o no hacer el negocio. Entonces, si tú ves millones de casos, claro que puedes ver tendencias, pero son análisis un poco superficiales. En el fondo, las personas exitosas son personas que tienen su jardín interior muy bien cultivado. No son las personas que el espacio de su alma parece un baldío. Por más humilde que haya sido su origen o los pocos recursos que tuvieron cuando crecieron, pero una persona cultivada
que generó esas cuestiones de su ser, es una persona exitosa. Y entonces creo que en el mundo internacional parte de ese desarrollo personal es ser curioso por el mundo y darte cuenta, ¿no? Y ser como auténtico. O sea, ser auténtico, Y tener interés respetar auténtico. las otras culturas. Creo que sí, eso es de lo más importante nosotros como extranjeros acá en China. Va a haber muchas cosas como que no entendemos o realmente no nos hace sentido, pero simplemente está como el respetarnos mutuamente. Ellos son así, entonces nosotros estamos en su país, básicamente, porque muchos extranjeros vienen queriendo implementar lo que ellos ya saben en su país y como que no hace sentido, porque vienes a otro país y pues de lo más importante como para poder sobrellevar o como para poder estar aquí, es como yo siento que es respetar a todos mutuamente. Sí, Hay todas pero las ese culturas. respeto, por ejemplo, tiene que ver con saber de China. O sea, hay cosas Bueno, de China no que ellos ignorancia. sienten, exacto. Entonces, digamos, el opuesto a la ignorancia es la conciencia. Lo que no nada más es saber, conocimiento, es que te cae el 20. Es como decir, a ver, Entenderlo. exactamente, a ver, tú puedes saber el porcentaje de crecimiento de China año con año o el crecimiento de China en los últimos 30 años. Pero detente un momento y piensa en ese número. ¿Qué significa para las personas? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia de vida, sus, digamos, visión sobre el futuro que te permite un país que está creciendo realmente al 10% cada año? Entonces, digamos, con esa conciencia, no es conocimiento del número, sino con esa conciencia te acercas con alguien. O sea, es alguien que cambió su vida diametralmente en muy poco tiempo. Entonces, claro que no es por, ay, es que no hay que criticar a los chinos porque no hay que criticarlos porque tienen una piel muy delgada. No, entiende que esa persona ha visto, o sea, a sus abuelos sufrir, o sea, que se les caen los dientes de la desnutrición y ellos tienen la oportunidad de ir a Harvard. O sea, estar con personas que lo han tenido todo el tiempo. O sea, si eres consciente de lo que viven las personas, entonces las comprendes y ellos en el mismo sentido te pueden entender a ti. Bueno, Ale, ya como último, ¿qué consejo tú le darías, o sea, después de todo este conocimiento que nos has dado, así como un tip que nos podrías dar a nosotros como jóvenes que buscamos emprender, que nos queremos lanzar, que creemos que China es un país de oportunidades, ya ha cambiado mucho la percepción de Estados Unidos, de todo eso, entonces como, ¿qué consejo tú le darías a esos emprendedores que buscan acá emprender aquí en China? Hay un dicho en chino que de hecho cuando yo me preparé para venir a Shanghai, yo estaba en Xi'an, fui al barrio del arte porque tenía en mente que me hicieran un trazo en caligrafía y la frase, el Chengyu que yo le pedí que hiciera es este: 自前不息. Sí, es fortalecerte sin parar. Ese es el único consejo, porque nunca se está como lo suficientemente preparado o tienes las suficientes, pero si tú eres consciente que tú eres un proyecto en crecimiento, tienes como una diferente actitud ante la vida, ¿no? O sea, no vas a traer como todas las herramientas, pero si tú estás consciente de que tú tienes la capacidad para desarrollarlas, creo que te hace una persona que va a tener éxito, ¿no? Totalmente. Estar en constante Aprendizaje. Sí. Entonces, para eso hay que mantener como esta actitud de humildad, hay muchas cosas que no sé, y no nada más es esa diferencia, hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no sé y tengo curiosidad por saber. Entonces, de eso va ese training. Bueno, Ale, muchísimas gracias por prestarme un poquito de tu tiempo y por podernos compartir aquí todo lo que tú has vivido, tus aprendizajes. Y muchas gracias. Ay, gracias a ti, Andy. Mucho éxito a los que nos están escuchando. Y que todo vaya muy bien en tus negocios. Eso espero. También. Muy bien, pues un abrazo a todos. Gracias.